Bien, vamos a comenzar con el último tema para cerrar el cursillo. En mi opinión es el más llamativo de todos, probablemente el que más me gusta, porque tiene varios aspectos que pueden servir para mejorar la comunicación. Se trata, estoy hablando de la defensa del trabajo, en el que se ha de exponer pues, el resumen, el contenido esencial del trabajo que hemos llevado a cabo. Es el momento de interiorizar los elementos principales de nuestro trabajo y de aprender la habilidad de transmitir lo más relevante. En esa exposición se deben de fijar los objetivos marcados, qué es lo que se buscaba cuando se inicia la investigación. La exposición no es un simple resumen de contenido en el que se extractan los puntos que simplifican todo aquello que se ha expuesto. Debe de destacarse, deben de puntualizarse y llamarse la atención acerca de las aportaciones personales. ¿Cuál es la visión del investigador, del alumno que hace el trabajo? Y cuáles son los aspectos más relevantes de todo aquello que se ha venido tratando. A la hora de elaborar, de preparar la defensa del trabajo, pues obviamente no es nada aconsejable improvisar. Es necesario hacer un guión que incluya la estructura lógica, que por buscar un símil debe de tener un desarrollo análogo aquel que se utiliza cuando se cuenta una historia o incluso aquel que tiene el teatro clásico. En el teatro clásico, lo que al principio, cuando comienza, se presentan a los personajes, a continuación se desarrolla una trama en la que se cuenta qué es lo que sucede a cada uno de ellos y finalmente se cierra con la conclusión de la historia o su finalización. Algo parecido con una estructura secuencial similar es lo que vamos a llevar a cabo. En la introducción tenemos que indicar cuál es la materia tratada, de qué vamos a hablar y cuáles son los elementos principales de la investigación. En segundo término, tenemos que desarrollar las líneas principales de nuestra investigación, seleccionando aquellos puntos que sean más relevantes. Y por último, cerraremos con las conclusiones, que mostrarán los hallazgos más destacados, identificando el posicionamiento personal y la opinión crítica del investigador, así como las razones que avalan el valor científico del trabajo. A la hora de llevar a cabo la defensa del trabajo, hay algo que nadie puede hacer en lugar del investigador, y es practicar y ensayar de forma rigurosa cada una de esas partes. Dentro de las opciones que cabe plantearse, pues está el ensayo de la presentación delante de un grupo de conocidos. De ese modo, poniendo en práctica delante de un público simulado cómo va a ser la exposición, podemos percatarnos de cuáles son las expresiones o los gestos que pueden resultar inadecuados o incorrectos. En múltiples ocasiones, cuando se hace esto, o cuando incluso, si estamos solos, nos grabamos en vídeo o nos grabamos en audio la exposición a través, por ejemplo, de un teléfono móvil, podemos detectar si utilizamos términos inadecuados, si se habla demasiado deprisa, que ese es uno de los grandes y graves problemas de las exposiciones en público. Los nervios generalmente provocan que se hable demasiado deprisa. También se provocan otras situaciones perniciosas, como el uso de muletillas de las que vamos a hablar más adelante.
Hay una regla, hay un criterio muy a tener en cuenta. El tiempo es oro. Hay una necesidad absolutamente apremiante de ajustarse al tiempo concedido. Si no se ensaya este extremo, si queremos decirlo todo, cabe la posibilidad de que nos enfrentemos a un grave problema. Resulta que si tenemos 10 o 15 minutos para exponer y cuando se nos está acabando el tiempo vemos que nos vamos a exceder en el tiempo, las consecuencias pueden ser perniciosas. Porque si se habla muy deprisa, la transmisión del mensaje se deteriora. La capacidad de comunicar lo más relevante se pierde. Y, aún peor, seguramente estamos poniendo a prueba la paciencia del tribunal que tiene que evaluar que probablemente considere como un elemento negativo el que no nos hemos sabido ajustar al tiempo concedido, que estamos introduciendo probablemente información que tenga un valor secundario y todo eso de forma evidente, pero nos perjudica. Por tanto, hay que cronometrarse el tiempo de intervención. Si tenemos 15 minutos, incluso intentar fijar la intervención en 12. Eso también permite en un momento dado que exista un tiempo valioso para poder responder eventualmente preguntas o cuestiones que normalmente van a surgir en el tiempo dedicado a la defensa del trabajo. No se puede trasladar toda la información desarrollada en el trabajo. Obviamente hay quien considera, bueno, pues si yo he sacado, he alcanzado 5 conclusiones, las voy a desarrollar enteras. Pues error. Seguramente será mucho más efectivo desarrollar aquellas conclusiones o aquellos puntos que sean más relevantes. No podemos trasladar el contenido íntegro del trabajo en la exposición. Por tanto, hay que quitar la paja, hay que sacar las tijeras de poder y eliminar aquello que no tenga una importancia principal. Es recomendable también incidir en los contenidos propios, donde se exprese cuál es el posicionamiento del investigador. Ese es uno de los elementos clave a la hora de exponer la investigación. Que se detecte cuál es el posicionamiento teórico, el posicionamiento que adopta dentro del marco doctrinal el investigador. ¿Qué conclusiones esenciales ofrece? Una de las opciones para servir de apoyo a las exposiciones pueden ser, según la exigencia de cada facultad, el utilizar un póster científico. Quien no conoce las claves del póster científico también puede cometer el grave error de intentar incluir dentro del mismo todas las ideas relevantes del trabajo. Grave error. El póster no tiene el objetivo de incluir todo el trabajo en el mismo, ni siquiera resumido, ni siquiera con palabras seleccionadas. Es un apoyo visual, es una fórmula de comunicación gráfica que sirve de apoyo a través de una imagen global. Muestra, pues, una perspectiva visual del trabajo de fin de estudio y debe de incluir mensajes clave con predominio esencialmente de imágenes, de gráficos, de diagramas que aparezcan interconectados y que ofrezcan una impresión integradora. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo notable a la hora de eliminar texto y a la hora de integrar imágenes que resulten expresivas y que acompañen el desarrollo de las ideas mostradas por el investigador. Y bien, ya para finalizar,
el presente vídeo y el curso en general, vamos a ofrecer un decálogo de consejos para la defensa del trabajo de fin de estudio. El primero, aunque pueda parecer una obviedad, no lo es. Llegar con una antelación suficiente permite volver a una situación de tranquilidad, intentar alejar el estrés, dominar el espacio, hacerse a él, ver cómo están dispuestas las mesas, cómo está dispuesto el proyector si lo hay. En un momento dado también, pues, comprobar que los medios están en su sitio. Llegar a tiempo, además, evita, no hay que olvidarlo, retrasos que pueden tener consecuencias fatales. Por tanto, hay que poner especial énfasis, aunque se pudiera considerar una pérdida de tiempo en un momento dado, llegar con una antelación suficiente para poder adaptarse al medio. La segunda cuestión también puede parecer secundaria. Se trata de hacer una respiración profunda. ¿Y por qué hablo de respiración? No hay que tener en cuenta que cuando se está hablando, se está proyectando la voz. Si alguien está tenso, si ha llegado corriendo, si viene fatigado, si no ha podido recuperar el curso normal de su respiración, cuando tenga que hablar durante 10, 15, 20 minutos, obviamente puede ocurrir una cosa. Se puede quedar sin aliento. Por tanto, hay que tener en cuenta que en la medida en que en la acción de hablar y de comunicar interviene el aparato fonador, si hay una extremada tensión, lo hemos visto en muchos oradores que se presentan a la audiencia con una gran tensión y al final la consecuencia es que se quedan afónicos, se quedan sin voz. Por tanto, es necesario realizar una respiración profunda. Una técnica puede ser, pues, inspirar durante 3-4 segundos, mantener 6-7 segundos la respiración y expirar para relajarse. Es un ejercicio que simultáneamente, pues, nos genera recuperar la tranquilidad necesaria para abordar la exposición con confianza. En tercer lugar, es necesario realizar una adecuada hidratación. Beber pequeños sorbos de agua antes de la intervención, mantener húmeda la garganta y las cuerdas vocales facilita la expresión oral. No es ocasional ni una rareza que la mayoría de los oradores, pues, tengan un vaso de agua a disposición. Eso facilita la hidratación de las cuerdas vocales. Luego, aunque también parezca y lo es, una cuestión formal, hay que ser previsor en el apartado técnico. En muchas ocasiones, una exposición ha acabado en catástrofe porque el interesado no se ha preocupado de tener diferentes opciones a mano. ¿A qué me refiero? Si vamos a proyectar una presentación en PowerPoint, pues puede ocurrir que si vamos a un ordenador no conocido, el mismo no tenga lector de la versión de nuestro PowerPoint. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, me interesa, pues, llevarlo en varias versiones. Si no hay lector de PowerPoint, si nos llevamos una copia del mismo contenido en PDF, tenemos mucho más fácil salvar esa hipotética posibilidad. Es probable que no ocurra, pero si ocurre, ojo, y ocurre en ocasiones, puede determinar la existencia de una pequeña catástrofe, porque habría que exponer sin el apoyo de algo que tenemos previsto y puede generar, obviamente, una situación de incomodidad o de nervio al investigador.
la vestimenta y el aseo. Obviamente también se trata de una cuestión formal, pero es una ocasión especial. Es necesario ajustarse a la formalidad que exige el momento. De la misma manera que a nadie se le ocurriría ir a una boda en bañador, pues en un acto formal de estas características, obviamente hay que mantener una línea de pulcritud. El aseo, desde luego, es algo que no es negociable. Es necesario ir de forma clara, pues debidamente aseado. Ahora, eso nos obliga a llevar una ropa ampulosa o de estreno. Bueno, la respuesta sería no. Lo exigible es llevar una ropa formal, adecuada al contexto, pero en cualquier cosa que la ropa sea cómoda. No es prudente recurrir a un traje de estreno porque podemos llevarnos la desagradable sorpresa de que, pues, por ejemplo, pues sea demasiado estrecha, genere mucho calor y, por tanto, es un experimento que para este tipo de ocasiones no es nada aconsejable. Por tanto, la opción adecuada es ir cómodo. El nivel de la ropa, que sea de una determinada calidad, pues tampoco es algo necesariamente exigible. Hay que pensar que la referencia en cuanto a los gustos estéticos para un sapo será una sapa. Eso nos puede llevar a entender que sobre criterios estéticos no hay nada escrito y que aquí especialmente debemos de funcionar con el sentido común. Otra cuestión extraordinariamente importante, aunque no lo parezca, aunque parezca que se trata de un momento extraordinariamente formal y si no vamos muy serios algo puede fallar, van a pensar que no nos tomamos todo en serio, pues no es algo que me convenza. La fuerza de la sonrisa es algo que rompe el hielo que suele haber en estos momentos que siempre suelen alojar determinada tensión. La sonrisa provoca un efecto espejo. Las personas tendemos a sincronizarnos con nuestros interlocutores, de manera que ofrecer y devolver una sonrisa facilita el entendimiento. Pero es que además, si estamos tensos, transmitimos tensión. Generamos espacio entre el que habla y el que escucha. Sin embargo, si sonreímos, lo primero que genera esa actitud sonriente no es otra cosa que la propia tranquilidad. Eso facilita que estemos más tranquilos y facilita en cualquier caso una mejor comunicación, sin duda. Luego otra cuestión relevante, hablar de pie. Sentarse en una mesa casi invisibiliza. De entrada mantiene estático al que habla y tampoco permite que la mayor parte de su cuerpo se vea. De manera que lo que tenemos es una imagen fija del que expone. De pie, por otra parte, se proyecta de forma más adecuada la voz. No hay obstáculos entre el que expone y los que escuchan. Y eso, desde luego, facilita la comunicación. El protagonista, al 100%, es el comunicador. No lo es la presentación que se simultanea, ni el texto que se utiliza. Permite utilizar mejor los recursos de la comunicación no verbal. Es mucho más adecuado el mantener una actitud abierta, expansiva, porque desde esa actitud se conecta con mucha más facilidad con el oyente. Al contrario que si se utiliza una actitud encogida, retraída o sumisa. Por tanto,
Lo adecuado es mantener una actitud abierta y predispuesta para llevar a cabo una buena comunicación. Otra cuestión muy importante que suele lastrar en un momento dado comunicaciones o trabajos que pueden haber tenido un buen contenido de fondo. Las exposiciones nunca deben de ser leídas. Valenti, un gran comunicador, mantenía que leer sin notas es el arma de comunicación más poderosa. Hay ocasiones en las que los actores y los profesionales de radio, al leer, suelen, quiere decirse, salvo esto, que tienen una gran experiencia en este terreno, cuando se lee se alcanza un sonsonete que no es grado, que provoca que se rehúse el discurso, genera aburrimiento y elimina la posibilidad, además de mantener el contacto visual, porque parece que el que expone está exponiéndole al papel y no al público. Y eso es algo que rompe con la comunicación. Se debe de mirar al público. Aunque ocasionalmente se escape una mirada al guión que en un momento dado puede servirnos de ayuda, es evidente que el protagonismo lo tiene el público, el que escucha, y es con él con el que hay que mantener la mirada. Es desde luego la forma más natural de realizar una exposición y la forma más exitosa. Otra cuestión extraordinariamente perjudicial para el que habla son los piojos del lenguaje. Los piojos del lenguaje son las muletillas que se utilizan con extraordinaria frecuencia cuando se está hablando en público. En esos casos hay que tener en cuenta cómo la mayoría de los defectos en los que se incurre al exponer en público se solucionan cuando se ralentiza la velocidad de exposición con la que se habla. Eso obviamente facilita la comunicación y es uno de los grandes problemas. Se quieren decir tantas cosas que al final la propia rapidez con la que se habla impide que el mensaje se transmita, que se comprenda y es desde luego un gran obstáculo. Las muletillas desmerecen en cualquier caso el resultado del discurso y en ocasiones incluso se proyectan sin que el propio orador se dé cuenta. Su uso desvía la atención de una manera fatal. De hecho, al final casi se acaba más pendiente de la muletilla que del contenido esencial del mensaje. Por tanto, hay que intentar evitarla a toda costa. En inglés hay un término que la recoge y que es especialmente ilustrativo. Se conocen como filler sounds y hacen mención a los sonidos de relleno. Los sonidos de relleno no tienen ninguna utilidad, sobran. Precisamente el comunicador lo suele incluir en su mensaje como tiempo de espera para enlazarlas con la idea siguiente. Y eso, desde luego, ofrece un resultado absolutamente peligroso, muy peligroso. Hay muletillas, hay quien acaba cada frase indicando de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora entre los jóvenes está absolutamente de moda el utilizar en plan. Es algo absolutamente prescindible. Se debe de hacer un gran esfuerzo en evitarlo. También términos como bueno, ok, no. Hay ocasiones en las que los oradores interrumpen, fraccionan en 3 o 4 partes sus frases para introducir la perniciosa muletilla. Ya entienden, o incluso el irritante vale que tanto se ha prodigado en los medios televisivos. Y bien, ya cerramos. Última diapositiva. La 10ª
décimo consejo de nuestro decálogo tiene que ver con la claridad, la sencillez y la naturalidad. Implica ser tú mismo, comportarte con naturalidad. Verán, no existen las presentaciones perfectas. Existen las presentaciones eficaces en las que se consiguen transmitir ideas. Hay que pensar que lo esencial, lo relevante, es ser capaz de transmitir esa idea mostrándote tal como eres. Hay que pensar que los pequeños fallos todo el mundo los disculpa, porque todo el mundo se pone en el papel de que tiene que hacer una exposición, todo el mundo sabe que no es fácil, que es posible cometer errores. Esos errores se pueden disculpar perfectamente. Ahora bien, lo que no se disculpa en absoluto es que el comunicador pretenda parecerse a un presentador de televisión, que pretenda imitar un acento que pueda resultar más refinado que aquel que suele utilizar realmente, que ahueque de forma antinatural la voz. Eso, sin duda alguna, no se perdona. Por tanto, en lugar de eso, y en lugar de querer tener una altura intelectual que no nos corresponde o que no es otra cosa que un ejercicio del investigador presuntuoso, es mucho mejor y mucho más eficaz mostrarse con simpleza, tal como eres. Hay que hacer sencilla la idea para comunicarla. Hay quien dice que la mejor manera y la más eficaz para transmitir la idea es situarse en la situación en la que está hablando con un amigo de entera confianza. Obviamente, en ese contexto ideal, no frente a una multitud de personas. Si te sientes así, puedes transmitirle pues, con naturalidad, sin necesidad de pensar en aquello que le vas a contar, pues cosas que te han ocurrido, parte de tu experiencia y algo que surge de manera natural, sin necesidad de buscar palabras extrañas y sin necesidad de forzar el lenguaje. Por tanto, ese es un mecanismo al que debemos recurrir. Ser auténtico, porque desde la autenticidad quedará mucho más en evidencia que el comunicador es una persona sincera, digna de confianza. Y por otra parte, ser transparente. Es la manera de mostrarse que probablemente tenga muchas más posibilidades de llegar al público, de mostrarse como alguien engreído o como alguien que no se corresponde con las virtudes o las condiciones del comunicador. Y bien, con esto pues doy por cerrado el cursillo. Espero que haya sido de utilidad su contenido.